casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Somos Familia. ¿Cómo están hoy? Yo soy Ana y los acompañaré en esta iniciativa del Ministerio de Educación para que aprendamos juntas y juntos en familia. Pero no estoy sola, también está con nosotros mi buen amigo Martín. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas esta mañana. Estoy listo para compartir con ustedes lo que las familias nos cuentan de su día a día. Vamos a divertirnos y aprender en familia. Veamos qué sucede hoy en nuestra tiendita. No saben cuánto me encantan estas fechas. Es tan bonito celebrar al Perú. Y es que es tan lindo nuestro Perú. Recuerdo esos viajes de niña y lo orgullosa y enamorada que estoy de mi país. Hola, Anita, ¿cómo estás? No podemos atender a un cliente sin antes ponernos nuestras mascarillas. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Bien, todo bien, felizmente. A ver, dame un poquito de papa yungay, ají amarillo, atún y un kilito de limones. Uy, caray, ya me imagino lo que vas a cocinar, ¿ah? Así es. Con mi esposa vamos a preparar una rica caucita de atún, que es mi especialidad y su favorita. Uy, no lo dudo. Más bien me mandas un poquito, ¿ah? Oye, te ha quedado bien bonito la decoración de la casa y la tienda, ¿eh? Creo que ustedes se toman bastante en serio las fiestas patrias. Ay, sí. He tratado de hacer lo mejor posible. A mi hija y a mi hijo les gustan mucho estas fechas. Y además nos ayuda a contar anécdotas, a recordar esas anécdotas que yo tenía con mis abuelos. A ellas les gusta mucho escuchar esas historias. ¡Qué suerte! Oye, a mí me gustaría que mi familia se animara un poco más en estas fechas. Pero siento como que mi hijo como que no está muy interesado en conocer la cultura y la historia de nuestro país. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? Por ejemplo, a mi hijo le fascina la música. Le fascina. Y cuando le quise hacer escuchar una canción criolla o algo así, como que se aburre muy rápido, como que no tiene interés, ¿no? En realidad no sé qué hacer, Anita. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que mi Cecita se motive un poco más en conocer y querer a nuestro país? Ay, muy buena pregunta, Daniel. Espérame un ratito y vamos a resolverla juntos. Veamos, a Daniel le gustaría que su hijo conociera un poco más sobre su propia historia. Creo que es algo que muchas familias que nos están viendo pueden estar pasando. Pero partamos por la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer sobre nuestro país y cómo pueden motivar a su familia a conocer y valorar nuestra historia? Hace poco vi un video que me gustó mucho y me dio algunas ideas sobre preguntas que podía resolver con mi Karen y Nico para estas fechas. Aquí está. El video se llama Nuestra Gran Familia, capítulo 4. Soy Leonardo Piscoya, profesor de Historia y Geografía, y siempre me han gustado las historias y los lugares que están asociados a ellas. Mi abuela paterna es de Lambayeque y tiene 97 años. Y a veces me pregunto qué le habrán contado sus papás acerca de cómo se celebró el centenario de la independencia en su tierra natal. Nuestra historia es una historia en la que hay relatos de diferentes lugares y de diferentes regiones que construye un gran relato al que llamamos historia nacional. Y creo que a veces no nos damos el tiempo de escuchar todas las voces que forman parte de ella. Si nosotros tuviéramos que ir un poco más allá de los personajes o de los hechos que solemos estudiar y fuéramos a otro tipo de detalles como esas historias, creo que hay varias cosas que podríamos hacer. En concreto, por eso les sugiero que le preguntemos a nuestros estudiantes 3 cosas. Lo primero, ¿qué cosas ellos pueden decir que los han ido haciendo más independientes o en qué cosas han ganado más independencia en experiencias cotidianas, como por ejemplo las de su casa o las de la misma escuela? ¿Qué cosa es ser independientes? Es una pregunta clave. Una segunda cosa que podríamos preguntarnos es ¿qué tanto en un contexto como el actual, el de pandemia, somos capaces de reconocer que hay una diversidad
de la que no siempre hemos sido conscientes y de la que no siempre hemos hablado. ¿Qué tanto nos hemos dado cuenta que muchos de esos relatos que forman parte de este gran relato nacional están probablemente en otras lenguas y seguramente no nos hemos dado el tiempo para escuchar? Y una tercera cosa que podríamos animar a nuestros niños y adolescentes a responder tiene que ver con qué compromisos concretos podemos asumir. No esas declaraciones muy amplias o poéticas, sino cosas específicas que cada uno de nosotros puede hacer para que se escuchen esas otras voces y para que seamos capaces de mirarnos en pie de igualdad. Cuando nosotros hacemos un alto en nuestros cumpleaños, solemos dar un pequeño tiempo a dedicarnos a mirar qué cosas han funcionado y qué cosas nos quedan pendientes. Y creo que el centenario, este bicentenario, es una nueva oportunidad para hacerlo. Y para hacerlo pensando además en que de repente entre esas tareas pendientes hay cosas que nos toca asumir directamente a nosotros. Ojalá que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos o nuestros bisnietos, cuando les toque celebrar un siguiente centenario, puedan sentirse orgullosos de los compromisos que nosotros asumimos y que hemos llevado a cabo. No nos olvidemos que todos somos parte de este gran relato, que cada uno de nosotros, desde su diversidad, es parte de esta gran familia. Una de las preguntas que me hicieron reflexionar fueron: ¿cuánto sabemos de nuestro país y su historia? ¿Y cómo podemos seguir conociéndolo desde nuestras casas? Yo, por ejemplo, desde que abrí mi tienda, no he parado de conocer gente de distintas partes del Perú. Y todo lo que me contaban me hacía querer conocer todos esos lugares. Ver todas esas cosas buenas me hacían sentir muy orgullosa. Y es que nosotras y nosotros tenemos una historia del lugar de donde provenimos. Igual que ustedes, familia. Y es por eso que también queremos escucharlos y aprender en nuestro segmento Aprendiendo con las Familias. Hola familias, ¿cómo están? Ha llegado el momento de aprender con las familias. Este es un programa muy especial porque ustedes desde sus hogares nos contarán qué hacen para celebrar sus fiestas patrias y cómo hacen para valorar la historia de nuestro país compartiendo sus aprendizajes con las otras familias. Acompáñenme. Hola Martín, gracias por el espacio, gracias por permitirnos compartir un poquito de cómo nosotros celebramos, y más que celebrar, conmemoramos a la realidad los esfuerzos conjuntos de todas las personas, de todos los actores protagonistas que hicieron posible lo que ahora pues llamamos república, y que sabemos que falta mucho camino por recorrer y consolidar, ¿no?, en esto que también conocemos como democracia, como un país con identidad, ¿no?, con unidad, y como un país que no se caracterice por las desigualdades, las brechas que hay, sobre todo la vulnerabilidad histórica de algunos grupos, ¿no?, que hasta ahora siguen sin un acceso a servicios básicos, por ejemplo, y sin las garantías mínimas de vida para tener dignidad, ¿no? Desde esa perspectiva, bueno, nosotros tratamos en casa a nuestras hijas inculcarles, ¿no?, inculcarles ya desde nuestros procesos de desaprendizaje, aprendizaje, ¿no?, de una manera más consciente, responsable, informarnos, conocer qué pasó antes de la Declaratoria de Independencia de José de San Martín, qué pasó después y durante este tiempo, ¿no?, cómo la colonia nos marcó mucho, como por ejemplo figuras que gestaron los movimientos independentistas como Tupac Amaru, primero, segundo, Micaela Bastidas, María Parada de Bellido, ¿no?, figuras heroicas, mártires como José Olaya, ¿no?, contribuyeron mucho a que hoy día nos llamemos república. ¿Cuántas maneras habían de celebrar las fiestas patrias? Estoy seguro de que ustedes también tienen alguna manera particular de celebrarlo. Mientras lo conversan, vamos de nuevo contigo, Ana.
Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, queridas familias. Escucharlos me hizo recordar cuando ya de grande empecé a interesarme por la historia de mi país, sobre todo la afroperuana. Ya entenderán por qué. Pero lamentablemente donde estudiaba no se tocaba mucho el tema. Ahora, en cambio, me alegra ver que los docentes de Karen y Nico hablan sobre el tema y cómo la comunidad afroperuana participó en la independencia de nuestro Perú. Recuerdo cuando eran más pequeños y me pedían que les contara una historia. Siempre aprovechaba para compartir las historias que mi abuelo me contaba sobre sus antepasados, quienes habían participado en esas luchas por la independencia, porque querían un país libre para todas y todos. Una verdadera historia de héroes y todos disfrutábamos de ellas. Así como mi abuelo, estoy segura de que en sus casas también se cuentan historias muy interesantes sobre sus antepasados que me encantaría escuchar. ¿Saben? Quisiera seguir indagando sobre la importancia de nuestra historia. Y qué mejor que darle pase a nuestra especialista para que nos hable sobre el valor de la historia en nuestro segmento Consejos para las Familias. Hola Anita, conocer nuestra historia nos da una mayor comprensión de quiénes somos y de qué queremos en el futuro. Cuando pensamos en la historia, es posible que la veamos como algo muy lejano que pasó hace mucho tiempo atrás y en donde sucedieron eventos con los que posiblemente todos estemos de acuerdo y que, como fueron hace mucho tiempo precisamente, no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es una parte muy importante de nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una más grande. Lo que hacemos a diario es posible por las cosas que sucedieron antes y las cosas que están sucediendo ahora para ser parte de esa historia. La historia se va construyendo todos los días. A veces pensamos que esa gran historia que nos enseñan nuestros docentes no se relaciona con nuestra propia vida o las demás personas que nos rodean. Contar las cosas que sucedieron en el pasado nos ayuda a compartir experiencias vitales. Por ello, es un proceso esencial para comunicar y recrear los valores, costumbres y significados que son parte de nuestra cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Por eso hablamos de interpretaciones históricas, y las fuentes de estas interpretaciones son muchas, con enfoques y también con intenciones diferentes. Por eso es necesario que nuestras hijas y nuestros hijos también aprendan a contrastar las diversas interpretaciones del pasado, a partir de distintas fuentes, y también que evalúen su contexto y perspectivas e integrar varios puntos de vista. Y para eso deben de partir de conocer su propio punto de partida, es decir, su historia personal y familiar, que les ayudará a conocer cómo se vinculan con esa gran historia de su país. Al conocer más acerca de la vida de nuestros antepasados, podemos ver patrones para superar los retos y sobrevivir en épocas difíciles. Sus historias nos recuerdan que siempre hay retos o dificultades y que las desigualdades existen, es verdad, pero que podemos recuperar, triunfar y hallar la felicidad a partir de ello. Necesitamos ciudadanas y ciudadanos que crean en la equidad y estén convencidos de que pueden aportar y contribuir a la sociedad. Todas y todos, sin excepción, tienen los mismos derechos y deberes en nuestra sociedad. Muchas gracias por tan importante información. Me encanta saber que todo está conectado y que saber sobre los retos y dificultades por las que pasaron nuestros antepasados nos ayudan a poder actuar de mejor manera frente a nuestros problemas. Es un recordatorio de que podemos salir adelante frente a cualquier obstáculo y que mientras más sepamos sobre nuestra historia, será mucho mejor. Postula al Premio Nacional de la Juventud 2022. Llegó el momento de reconocer tu esfuerzo y tus iniciativas. Este año, las categorías son Ambiente y Deportes. Por cada categoría tendremos un ganador que será premiado con 13.800 soles y 2 menciones honrosas con 4.600 soles cada una. Encuentra las bases y entérate cómo postular en juventud.gov.p. Para más información, revisa nuestras redes sociales o escríbenos a nuestro WhatsApp. Cierre de inscripciones 27 de julio.
¿Y qué te pareció lo que nos han dicho hasta ahora? ¿Te ayudó en algo? Claro que sí, Anita. Conociendo los diferentes puntos de vista de todas estas familias que hemos escuchado, puedo tener una mejor idea de cómo apreciar mejor estas fechas y cómo lograr que mi hijo participe de ellas también. Y es que conociendo nuestra historia, aprendemos a valorar más a nuestro país. Y también nos ayuda a saber más sobre nosotros. Exacto. Y sabiendo quiénes somos, aprendiendo del pasado, podremos superar los retos del futuro y conocer los puntos de vista de todas las personas que forman parte de nuestro país. Así es, Daniel. ¿Y ya sabes qué actividades vas a realizar? Sé de la importancia de la historia, pero no sé cómo ponerlo en práctica. No te preocupes. Quizás necesitamos aterrizar mucho más toda esta información. Y para ello voy a darle pase a nuestra especialista. Hola Anita, ¿cómo estás? En casa podemos hacer el ejercicio de conocer mejor nuestros orígenes y con ellos la diversidad cultural y lingüística que traemos. Por ejemplo, hacer un árbol genealógico nos daremos cuenta que tenemos de todo un poco y eso nos hace únicos. Además, son la opción perfecta para fortalecer los vínculos familiares de una forma entretenida. Descubran su pasado, la historia de sus ancestros y la de ustedes mismos. Construyan el árbol genealógico de su familia siguiendo estos pasos. Dibujen un árbol junto con sus ramas en una hoja, papelote o cartulina. Recuerden que todas y todos debemos participar, desde el más pequeño hasta el más grande. Dependiendo de la edad y la capacidad artística de cada uno, pueden dibujar a sus abuelos, hermanos, primos o tíos, incluyendo las fotos de cada uno. Y también pueden usar un símbolo o signo que los represente. Anímense a probar diferentes cosas y sean creativos. Inviten a sus hijos o hijas a organizar y ubicar a cada integrante familiar en las ramas del árbol. Opcionalmente, pueden añadir características de cada integrante. Un tip que les doy: permítanles a sus hijos o hijas liderar y tomar la iniciativa en todo momento. Pueden ayudarse contándoles las historias o anécdotas familiares. Luego, anímense a colgar su árbol genealógico en algún lugar visible que los ayude a recordar y fortalecer sus lazos familiares. Qué buena idea la de hacer un árbol genealógico. Recuerdo que de niña en el colegio también me hicieron hacer uno, pero estoy segura de que hacerlo con sus pequeñas y pequeños será más especial. Además, ahora en estos tiempos, quizás hasta pueda ser más grande ese árbol, gracias a las redes sociales y a que podemos conversar con más familias a la distancia. Una excusa perfecta para conversar con los familiares lejanos. Esto me hace pensar que definitivamente los tiempos son distintos a cuando éramos nosotros pequeños, sobre todo con la tecnología. Y sé que algunas familias sienten ese cambio y se deben preguntar: ¿cómo puedo educar a mis niñas y niños en la actualidad? Creo que nuestra especialista nos podría ayudar a resolver estas dudas en nuestro segmento Consejos para el Bienestar. Gracias, Ana, por el espacio. Y como bien lo has dicho, nuestros hijos, nuestras hijas son de otra generación y hay que aprender a educarlos, a acompañarlos de acuerdo a las características que tiene esta generación, asumiendo además que vivimos todavía un tiempo muy complicado con este tema de la pandemia. Así que aquí van algunos consejos y recomendaciones para que ustedes puedan aplicarlo en casa. Lo primero que tenemos que hacer como papás y mamás es mirar a nuestros hijos con dignidad, como personas, con respeto. Ellos son personas a quienes cuidamos, no son objetos que cuidamos. En esta misma lógica, mamás y papás, demos la confianza que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Y qué significa dar confianza? Permitir que ellos puedan también solucionar sus propias dificultades, sus propios problemas. Por ejemplo, si dice, estoy aburrido, ya no sé qué hacer, pues usted no intente resolver esa situación, sino hágale la pregunta y dígale qué puedes hacer para que ya no estés aburrido. Y seguramente él o ella, con el acompañamiento de usted, encontrará la solución a esa situación. Es importante que en casa establezcamos acuerdos, compromisos entre todos, no solamente para mi hijo, para mi hija, sino para todos. Y desde esos acuerdos, desde esos compromisos, cada quien va asumiendo responsabilidades. Incluso nosotros, así les enseñamos desde el ejemplo. No se trata de que solamente les demos sermones de las cosas que hay que hacer, sino también desde el ejemplo les vamos a enseñar
muchas cosas, aprendizajes, que en esencia es formar en valores. Los valores no se enseñan solamente en el discurso, principalmente se enseñan en el ejemplo. Y dos cosas finales. Uno, disfrutemos de la presencia de nuestros hijos y permitamos que ellos disfruten de nuestra presencia. Cuando ellos disfrutan de nuestra presencia, cuando los escuchamos, cuando compartimos tiempos con ellos para jugar, para acompañarlos en sus tareas, hacer las responsabilidades de la casa. Eso es un momento juntos para disfrutar. Cuando ellos no disfrutan de nuestra presencia, cuando estamos gritando, cuando estamos ordenando, cuando estamos generando situaciones tensas donde ellos y nosotros nos vamos a sentir estresados y probablemente estén muy irritados, muy frustrados, deprimidos. Aprendamos a consolar a nuestros hijos. ¿Y cómo se consuela a nuestros hijos? Se consuela con una palabra afectuosa, se consuela desde el abrazo, se consuela diciéndoles que aquí estamos para lo que ellos necesiten. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Qué importante es tomar todos estos consejos sobre la crianza. Estoy segura que si los ponemos en práctica, nuestras hijas e hijos se sentirán más cercanos a nosotros. Y estando más cerca, es más probable que lleguemos a ellas y a ellos, y así puedan entender la importancia de nuestra historia, de forma que también puedan entender de dónde vienen y qué es lo que quieren para su futuro. Eso. Y es que nuestra historia personal es parte de nuestra historia más grande. Y lo que hacemos a diario va construyendo la historia todos los días. Ahora sí, ya me siento preparado para poder conversar con mi hijo sobre nuestra historia y compartirle los valores, costumbres y significados de nuestra cultura. Estoy segura que lo vas a hacer muy bien y se van a divertir mucho en familia. Como la causita que vamos a preparar. Uy, ¿por qué no? Si la gastronomía también es parte de nuestra cultura. Ay, aquí tienes tu pedido. Muchísimas gracias, Anita. Ya nos estamos viendo. Nos vemos. ¡Felices fiestas! Recuerden, cada instante en familia es un momento para crecer y divertirnos. Nuestro país es una gran familia. Vivamos juntas y juntos la experiencia de conocerla, valorarla, quererla y seguir construyendo un presente en armonía y un futuro prometedor. Hagamos posible que todo lo bonito que sentimos por nuestra nación lo pongamos en práctica. Hoy más que nunca necesitamos de tu apoyo para que ningún estudiante se quede atrás. En tus manos también está. Y si conoces familias que no están en la escuela, invítalas a retornar. Quizá esa familia está esperando conocer este programa. Seamos comunidad, seamos una gran familia. Y no queremos irnos sin antes desearles a todos unas muy felices fiestas patrias. Porque tengamos un país como lo soñaron nuestras y nuestros fundadores, firme y feliz por la unión. Como una gran familia. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao! Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.